Llama a seguridad, ordenó Victoria a su asistente, ajustándose las gafas. Victoria es la directora del prestigioso Centro Cultural Metropolitano, que miraba a una chica negra bailando en la entrada y se reía a carcajadas. Esta actuación está ahuyentando a nuestra clientela. Tenemos el evento benéfico de élite esta noche y no podemos permitir que este tipo de ambiente contamine nuestro entorno. Victoria había construido su carrera manteniendo a las personas indeseables lejos de sus eventos. Para ella, el arte era una cuestión de abolengo y cuenta bancaria, no de talento. La visión de esa chica negra bailando con una técnica impecable frente a su establecimiento era una afrenta personal. 3 robustos guardias de seguridad salieron del edificio, caminando decididamente hacia la chica. «Oye tú», gritó el más grande de ellos. «Deja eso ahora mismo. Esto es propiedad privada». «Estoy en la acera pública», respondió Sara, deteniendo su danza, pero manteniendo su dignidad. Había aprendido a conocer sus derechos después de tantos enfrentamientos en las calles. «Estás molestando a nuestros clientes», replicó el guardia de seguridad, pateando deliberadamente su gorra y esparciendo las pocas monedas por el suelo. «Lárgate de aquí antes de que llamemos a la policía». Fue en ese instante que un auto de lujo se detuvo al otro lado de la calle. James Patterson, un magnate inmobiliario, llevaba a su hijo Marcus, de 12 años, a otra sesión de fisioterapia. Marcus, que había nacido con parálisis cerebral, había perdido casi toda la motivación para el tratamiento en los últimos meses. «Papá, detén el auto», pidió Marcus, de repente emocionado por primera vez en semanas, observando la escena a través de la ventana. «Esa chica, ella baila como mi mamá solía describir a Los Ángeles antes de que se fuera». James detuvo el auto y ambos observaron a Sara recoger sus monedas del suelo con una dignidad que impresionó incluso al endurecido empresario. Había pasado los últimos 2 años tratando de encontrarle sentido a la vida después de perder a su esposa en un accidente, mientras cuidaba solo de Marcus y su creciente depresión. «¿Por qué son crueles con ella, papá?», preguntó Marcus, con sus pequeñas manos pegadas al cristal. A pesar de sus limitaciones físicas, el niño tenía una aguda sensibilidad emocional que a menudo sorprendía a los adultos. Pero lo que realmente capturó la atención de Marcus fue cómo Sara se puso de pie, miró directamente a los guardias de seguridad y susurró algo que los hizo retroceder ligeramente, como si hubieran escuchado algo que los perturbó profundamente. «¿Qué dijo?», murmuró Marcus, intrigado. Sara había susurrado: «Un día se acordarán de mí. Desearán haberme tratado con respeto». Pero había algo más en sus ojos, una determinación que sugería que no solo estaba haciendo una amenaza vacía, sino una promesa calculada. Mientras se alejaba, llevando sus pocas pertenencias, sus ojos se encontraron brevemente con los de Marcus a través de la ventanilla del auto. Algo indefinible pasó entre ellos, una conexión que ninguno podía explicar, pero que ambos sintieron profundamente. Era como si se reconocieran, almas heridas por el prejuicio y el abandono. Marcus había pasado su vida siendo mirado con lástima o incomodidad debido a su condición. Sara había pasado su vida siendo mirada con sospecha o desdén debido a su color y situación. En ese breve momento, ambos vieron en el otro algo que rara vez encontraban: aceptación genuina. Victoria Whitmore, observando toda la escena desde su ventana, sonrió con satisfacción. «Problema resuelto», murmuró para sí misma, sin saber que acababa de cometer el mayor error de su carrera. No podía imaginar que en unas pocas semanas, la misma chica a la que acababa de humillar estaría en el centro de un giro que sacudiría los cimientos de su elitista institución. Allí, en ese momento de aparente derrota, Sara mantuvo una mirada serena que revelaba algo inquietante. No parecía sorprendida por la humillación. Era como si ya supiera que algo así sucedería, y de alguna manera, estuviera preparada para ello. Más que eso, había una cualidad calculadora en su calma que sugería que esta no era solo otra humillación al azar, sino una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Mientras se alejaba, Sara pasó la mano por el teléfono celular en su bolsillo, un dispositivo que parecía sorprendentemente sofisticado para alguien en su situación. Por un breve segundo, sus dedos se posaron sobre la pantalla, como si estuviera a punto de hacer una llamada importante. Pero luego, sacudió la cabeza y guardó el teléfono. «Todavía no», susurró para sí misma. No olvides darle like y suscribirte al canal si esta historia de prejuicio y determinación te ha tocado el corazón. Porque lo que estás a punto de descubrir sobre conexiones improbables y el poder transformador del arte cambiará por completo tu perspectiva sobre quien realmente merece estar en el escenario de la vida. 3 días habían pasado desde la humillación, pero James Patterson no podía olvidar esa escena.
Marcus le había preguntado por la chica bailarina todos los días, y el empresario decidió seguir su instinto paternal. Señor Patterson, esto es una locura, argumentó Harrison, su asistente, mientras buscaban a Sarah por las calles del centro. Usted no conoce a esta chica. Pero James había tomado una decisión. Después de 2 horas de búsqueda, encontraron a Sarah bailando en otra plaza. Marcus gritó de alegría al verla, y James detuvo el auto sin dudarlo. Tú eres la chica que baila, dijo James, acercándose a ella con Marcus en su silla de ruedas. Mi hijo no podía dejar de hablar de ti. Sarah se detuvo, inicialmente desconfiada, pero algo en la mirada sincera de James y la sonrisa radiante de Marcus la hizo relajarse. Tu padre parece agradable, dijo, dirigiéndose a Marcus, a diferencia de esos hombres malos del edificio elegante. Fueron crueles contigo, respondió Marcus, su voz cargada de una madurez impresionante. Papi estaba muy enojado. James hizo una propuesta inesperada. ¿Qué tal si cenamos en nuestra casa esta noche? A Marcus le encantaría verte bailar en nuestro jardín. Durante la cena en la mansión, Marcus estaba completamente encantado con Sarah, quien adaptó sus movimientos para que él pudiera participar desde su silla. James observaba asombrado cómo su hijo reía de una manera que no había escuchado desde la muerte de su esposa. Pero fue durante una conversación privada que Sarah reveló más sobre sí misma. ¿Dónde aprendiste a bailar así?, preguntó James. Mi madre era bailarina, respondió Sarah, una sombra pasando por sus ojos. Obtuvo una beca en la Academia de Prestigio, en el mismo edificio de donde me expulsaron, pero cuando descubrieron que estaba embarazada de mí, gente como Victoria Whitmore no cree que las chicas negras merezcan segundas oportunidades. James sintió una opresión en el pecho. ¿Victoria Whitmore? ¿La directora? La mismísima. Destruyó los sueños de mi madre antes de que yo naciera. Mi madre murió cuando yo tenía 13 años, culpándose a sí misma por no ser lo suficientemente buena. Fue en ese momento que James comenzó a comprender la serenidad calculada en los ojos de Sarah. Esta no era solo una adolescente en las calles, era alguien con una cuenta específica que saldar. Mientras tanto, Victoria Whitmore estaba implementando medidas de seguridad para mantener a los elementos indeseables lejos de su institución. Había contratado guardias de seguridad adicionales e instalado cámaras de reconocimiento facial programadas para identificar a Sarah. No podemos permitir que este tipo de situación vuelva a ocurrir, declaró Victoria. Nuestra reputación depende de mantener ciertos estándares. Lo que Victoria no sabía era que sus medidas estaban siendo monitoreadas. Sarah había pasado 3 años no solo sobreviviendo, sino aprendiendo habilidades que una chica en su situación no debería tener. Tía Sarah, dijo Marcus, en una de sus visitas regulares a la mansión, eres muy inteligente. Tu tío tiene razón, y los guerreros siempre tienen un plan, sonrió Sarah misteriosamente. Luego le mostró a James algo impactante, una carpeta que contenía documentos, fotografías y grabaciones sobre Victoria Whitmore, recopilados durante los últimos 2 años. ¿Cómo tuviste acceso a todo esto?, preguntó James, hojeando contratos sospechosos y registros financieros cuestionables. Las personas invisibles ven y escuchan mucho, respondió Sarah crípticamente. Y algunas son muy buenas con las computadoras. La verdad era más impresionante. Sarah se había conectado con hackers activistas especializados en exponer injusticias sociales. Su capacidad para moverse desapercibida la había convertido en una valiosa fuente sobre instituciones discriminatorias. Todo el tiempo, Marcus estaba haciendo un progreso extraordinario. La alegría de sus sesiones de baile con Sarah se tradujo en mejoras motoras que impresionaron a los médicos. Es como si fuera una terapeuta natural, comentó el Dr. Williams. Los resultados son casi milagrosos. Mientras todos celebraban el progreso de Marcus, Sarah estaba completando algo aún más grande. Había descubierto que Victoria no solo había destruido los sueños de su madre, sino que había negado sistemáticamente oportunidades a docenas de jóvenes talentosos, manteniendo su institución como un club exclusivo para la élite blanca. Y ahora, tenía las pruebas. Más que eso, tenía un plan. Por un momento, cuando Victoria aumentó la seguridad buscando activamente a cualquier alborotador, todos pensaron que Sarah se vería obligada a retroceder, una joven negra más conociendo su lugar. Pero cualquiera que observara de cerca habría notado que la presión de Victoria no estaba ahuyentando a Sarah. De hecho, le estaba proporcionando exactamente la evidencia final de discriminación sistemática que necesitaba para ejecutar algo que cambiaría todo para siempre. La noche del evento benéfico de élite había llegado.
Victoria Whitmore circulaba por el salón principal del Centro Cultural Metropolitano, recibiendo cumplidos de donantes millonarios y políticos influyentes. Sus años de trabajo construyendo esa red de contactos de élite finalmente rendirían la mayor donación en la historia de la institución. Estamos a punto de anunciar una donación histórica, declaró Victoria al micrófono, su sonrisa irradiando confianza. Pero antes, me gustaría reconocer a nuestro principal donante de esta noche, el señor James Patterson. James subió al escenario, apartando la silla que Marcus había insistido en acercarle. La audiencia aplaudió cortésmente, sin darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Gracias, Victoria, comenzó James, su voz resonando por todo el salón. Antes de hablar de donaciones, me gustaría compartir una historia sobre el verdadero talento versus la discriminación sistemática. Victoria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en el tono de James no estaba bien. Hace unas semanas, mi hijo y yo fuimos testigos de cómo una joven extraordinaria era humillada por los guardias de seguridad de esta misma institución, continuó James mientras la sala quedaba en silencio. Una chica negra de 16 años, cuyo único crimen fue bailar con excelencia técnica en una acera pública. El rostro de Victoria perdió todo color. Intentó acercarse al micrófono, pero James la detuvo con una mirada severa. Pero la historia se vuelve aún más interesante, continuó James, cuando descubrimos que esta misma joven es la hija de Sarah Johnson, una brillante bailarina a quien la entonces asistente Victoria Whitmore le canceló la beca hace 17 años, porque estaba embarazada. Un murmullo recorrió la audiencia. Victoria intentó interrumpir, James, esto es inapropiado. James se rió amargamente. ¿Saben qué es inapropiado? Esto. Una pantalla gigante descendió detrás del escenario, mostrando documentos, correos electrónicos y grabaciones. La primera imagen era una carta de 2007 firmada por Victoria, cancelando la beca de Sarah Johnson con la justificación: las mujeres embarazadas no encajan en el perfil de excelencia que nuestra institución representa. La audiencia estaba conmocionada. Victoria intentó defenderse: eso fue hace mucho tiempo, las políticas han cambiado. Han cambiado. James presionó un control remoto. La pantalla ahora mostraba una serie de cartas recientes, todas firmadas por Victoria, negando sistemáticamente becas a jóvenes estudiantes negros y latinos, siempre con vagas justificaciones sobre idoneidad cultural y estándares institucionales. En los últimos 5 años, continuó James, Victoria Whitmore ha negado 47 becas a jóvenes negros calificados, mientras aprobaba a estudiantes blancos con calificaciones más bajas. La evidencia más devastadora llegó a continuación, una grabación de audio de Victoria hablando con su junta, donde claramente decía: necesitamos mantener nuestros estándares, no podemos permitir que esta institución se convierta en un proyecto social para personas inadecuadas. La sala estalló en murmullos indignados. Los periodistas presentes comenzaron a tomar notas frenéticamente. Marcus, desde su silla de ruedas, tomó el micrófono. Sarah me enseñó que el baile no tiene color. Ella me hizo volver a caminar, pero tú la echaste por ser negra. La brutal simplicidad de las palabras de un niño golpeó a la audiencia como un puñetazo. Victoria, desesperada, trató de justificarse: esas grabaciones fueron sacadas de contexto, yo he dedicado mi vida al arte. ¿Al arte? La voz de Sarah resonó por todo el salón. Entró por la puerta principal, luciendo un elegante vestido que James había arreglado, acompañada por 10 jóvenes negros y latinos, todos excandidatos rechazados por Victoria. Usted ha dedicado su vida a mantener el arte lejos de gente como nosotros, dijo Sarah, caminando hacia el escenario con una dignidad que impresionó incluso a los más escépticos. La revelación final fue devastadora. La pantalla mostró documentos financieros que probaban que Victoria había malversado fondos destinados a programas de diversidad a su cuenta personal, acumulando más de 500,000 pesos en 5 años. No solo discriminó sistemáticamente, declaró James, sino que robó dinero destinado a las mismas comunidades que excluyó. Victoria se desplomó en una silla, dándose cuenta de que su carrera y su reputación estaban completamente destruidas. La audiencia, que minutos antes la había aplaudido, ahora la miraba con desprecio y repulsión. Durante 17 años destruiste sueños, dijo Sarah, finalmente tomando el escenario. Mi madre murió creyendo que no era lo suficientemente buena. ¿Cuántas otras madres murieron cargando esa culpa? Los medios ya transmitían en vivo. Almohadilla Victoria Whitmore racista se convirtió en un tema de tendencia mundial en cuestión de minutos. Pude haberme vengado cruelmente, concluyó Sarah, pero elegí exponer la verdad y crear oportunidades reales.
A partir de hoy, este centro tendrá nuevos dueños y una nueva misión, arte verdadero para todos. James anunció que estaba comprando el Centro Cultural Metropolitano y lo transformaría en el Instituto Sarah Johnson para las Artes Inclusivas, con Sarah como su directora artística más joven de la historia. Victoria fue escoltada por los mismos guardias de seguridad que habían humillado a Sarah semanas antes. Su último vistazo fue a Sarah bailando en el escenario, aplaudida por una ovación de pie de una audiencia que finalmente entendió lo que era la verdadera excelencia. Mientras las revelaciones se acumulaban y las máscaras caían, una nueva realidad tomó forma en el salón, como una sinfonía que finalmente encontraba su armonía después de años de notas discordantes, demostrando que la verdadera grandeza no conoce color, clase social o limitaciones impuestas por aquellos que temen el talento auténtico. 6 meses después de la noche que destruyó a Victoria Whitmore, Sarah Johnson se paró en el escenario principal del ahora renombrado Instituto Sarah Johnson para las Artes Inclusivas, dirigiendo un ensayo de 50 jóvenes de todas las etnias y clases sociales. Su programa de becas completo había atraído talento de todo el país, transformando la institución en un referente global para la inclusión artística. Una vez más, con sentimiento, instruyó Sarah, su voz resonando en la misma sala donde había sido humillada. El arte no conoce límites. Marcus Patterson, ahora de 13 años, se sentaba en la primera fila, como siempre. Ya no estaba en silla de ruedas, sino apoyado por muletas especiales. Su progreso había sido tan extraordinario que las universidades de medicina estaban estudiando su caso como una revolución en terapias basadas en la conexión emocional y la arteterapia. Sarah, la llamó durante una pausa. Mi padre dice que recibiste otra propuesta para dar conferencias internacionales. Ella sonrió. En 6 meses se había convertido en una de las figuras más respetadas en la lucha contra el racismo institucional. Harvard, Oxford y la Sorbona competían por sus conferencias. El documental La bailarina que cambió todo estaba nominado a un Oscar y se había vendido a 47 países. Al otro lado de la ciudad, Victoria Whitmore abría otra carta de rechazo para un trabajo como recepcionista en una escuela de baile de barrio. Ninguna institución cultural, educativa o incluso comercial quería asociar su nombre con el de ella después del escándalo. Su carrera de 30 años había sido borrada en una sola noche, y su currículum se había vuelto radioactivo en el mercado laboral. El apartamento de una habitación en el que ahora vivía, una patética fracción del tamaño de su antigua mansión, era todo lo que le quedaba después de pagar las multas judiciales millonarias y devolver cada centavo del dinero malversado. Incluso su familia se había distanciado, avergonzada por la exposición pública. Discriminación sistemática comprobada y enriquecimiento ilícito, había declarado el juez durante el juicio que siguió a la exposición pública, no solo un asunto civil, sino un delito. La malversación de fondos públicos destinados a la inclusión social es un delito federal, con el agravante de la motivación racial. Victoria había perdido literalmente todo: su trabajo, su reputación, su hogar, sus relaciones, su cuenta bancaria e incluso el derecho a trabajar en cualquier capacidad relacionada con la educación o la cultura durante los próximos 10 años. Incluso sus antiguos colegas de la élite cultural cruzaban la calle para evitarla, fingiendo no reconocerla. James Patterson observaba desde la ventana de su nueva oficina en el instituto cómo Sarah dirigía una clase de 30 niños con necesidades especiales. El programa que había creado, inspirado en Marcus, ya atendía a 400 niños de forma gratuita y tenía una lista de espera de otros estados. Señor Patterson, dijo Harrison, su asistente, el productor de Netflix está aquí para discutir la serie basada en su historia. Dígales que la directora Sarah es quien debe decidir sobre los derechos, respondió James, sonriendo. Esta siempre ha sido su historia, no la mía. Solo tuve la suerte de estar en el lugar correcto para ayudar. Durante una entrevista de televisión en vivo en CNN, vista por 12 millones de personas, se le preguntó a Sarah sobre su meteórica transformación de adolescente sin hogar a directora de una de las instituciones culturales más respetadas e influyentes del mundo. Pude haber respondido al prejuicio con más prejuicio, explicó con una serenidad que desmentía su edad. Pude haberme vengado con crueldad, destrucción personal o incluso violencia. Pero me di cuenta de que la mejor venganza no es destruir a quienes te lastiman, es construir algo tan grande y transformador que se den cuenta exactamente de cuánto perdieron al subestimarte. El reportero preguntó específicamente sobre Victoria Whitmore y si Sarah sentía satisfacción por su caída. Ella trató de borrarme de la historia, pero terminó siendo borrada por la misma historia que trató de controlar, respondió Sarah sin amargura en su voz. Siento lástima por ella, porque vivió toda su vida creyendo que valía más que otras personas simplemente porque nació con privilegios.
Ahora, demasiado tarde, entiende que el valor humano no se compra ni se hereda. Marcus, que participó en la entrevista junto a Sara, agregó con su precocidad sabiduría que siempre sorprendía a los adultos. Sara me enseñó que cuando alguien te trata mal, tienes dos opciones fundamentales: convertirte en ellos o volverte infinitamente mejor. Ella no solo eligió ser mejor, redefinió el concepto de excelencia. El programa terminó con imágenes inspiradoras de cientos de jóvenes negros, latinos, asiáticos y personas con discapacidad que ahora tenían oportunidades que Victoria les había negado sistemáticamente durante décadas. Muchos ya estaban siendo aceptados en Juilliard, la Royal Academy of Music y otras instituciones de renombre mundial que antes eran inaccesibles para personas como ellos. La cámara se centró en un mural gigante en la entrada del instituto, una foto de Sarah Johnson, la madre de Sara, con las palabras: "El talento no conoce color, clase o limitaciones, solo corazones abiertos para reconocerlo". Esa noche, en su pequeño y sombrío apartamento, Victoria vio la entrevista sola, bebiendo vino barato directamente de la botella. Por unos momentos, vio claramente lo que podría haber sido si hubiera elegido usar su posición privilegiada para incluir en lugar de excluir, para construir puentes en lugar de muros. Pero ya era demasiado tarde. Su venganza se había vuelto contra ella de manera irreversible. Sara, por otro lado, estaba en su nuevo hogar, una propiedad modesta pero acogedora que James la había ayudado a comprar, planeando con él y Marcus expandir el instituto a Los Ángeles, Chicago y Atlanta. A sus 17 años, había transformado su dolor en propósito, su exclusión en inclusión radical, su humillación en inspiración para decenas de miles de jóvenes en todo el mundo. ¿Sabes cuál fue el mayor error de Victoria?, preguntó Sara mientras revisaban los contratos de las nuevas sucursales del instituto. ¿Cuál?, preguntaron James y Marcus simultáneamente, siempre curiosos por las profundas reflexiones de la joven. Ella pensó que me conocía por lo que aparentaba ser en la superficie. Nunca imaginó que una chica negra sin hogar podría tener la inteligencia, las conexiones y, sobre todo, la fuerza emocional necesaria para derrotarla en su propio juego y aún así convertir esa victoria en algo que beneficiaría a miles de otras personas como yo. La verdadera venganza de Sara no había sido humillar públicamente a Victoria, sino demostrar de manera definitiva e irrefutable que el talento, la dignidad y el valor humano no dependen del color, la clase social, los antecedentes familiares o la cuenta bancaria. Había transformado el centro cultural que la había rechazado brutalmente en el símbolo más poderoso y respetado de inclusión, excelencia artística democrática y justicia social en el hemisferio occidental. 3 años después, Victoria Whitmore seguía viviendo sola, trabajando a tiempo parcial en unos grandes almacenes, mientras Sara era la portada de la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo. El instituto se había expandido a 12 ciudades y ya había transformado la vida de más de 10.000 jóvenes. Victoria intentó borrar a Sarah Johnson de la historia, pero terminó siendo completamente borrada por ella. Sara aprendió que la mejor venganza no es devolver el daño con más daño, es lograr un éxito tan extraordinario y transformador que tus enemigos se den cuenta de que, al subestimarte y tratar de destruirte, perdieron para siempre la oportunidad de estar en el lado correcto de la historia y la humanidad. Si esta historia de transformación, superación de la adversidad y verdadera justicia te tocó el corazón y te demostró que nuestra verdadera fuerza no viene de donde nacemos, sino de cómo elegimos responder cuando el mundo intenta empequeñecernos. No olvides suscribirte al canal para más historias que demuestran que lo mejor de nosotros surge exactamente cuando otros intentan sacar lo peor. Si llegaste hasta aquí, comenta gracias La Voz Negra.